Olá a todos, eu sou o jornalista Matheus Larsan e hoje estou acá com o padre Hernán Vergara para hacernos uma denúncia de máxima importância para a Igreja Católica em México e em todo o mundo. Eu estou muito grato ao padre Hernán Vergara por a oportunidade e passo a palavra. Pues antes que nada quiero agradecer a don Mateus Larzan, a su equipo, y quiero decirles que no busquemos agravar o dañar a personas en particular, sino en todo buscar la mayor honra y gloria de Jesucristo, nuestro divino Redentor, de la Santa Madre Iglesia Católica, y que hay personas que se escandalizan porque tienen un sistema, pero buscar la verdad, buscar la iglesia, y que si la iglesia remanente está dividida es por algo. No, aquí no hay casualidades. Muchas gracias, don Mateus. Sí, perfectamente. Y bueno, nosotros queremos hablar acerca de la cuestión de la Iglesia Católica en México, especialmente el que tange a la Sociedad Sacerdotal Trento y obispo Monseñor Martín Dávila. Padre, ¿cuándo usted fue ordenado sacerdote y quién fue el obispo que te ordenó? Cuéntanos un poco de tu historia. Yo estudié, gracias a Dios, con excelentes maestros en la seminario de los Sagrados Corazones de Jesús y María en la ciudad de Hermosillo, Sonora, México. Es un seminario de la Sociedad Sacerdotal Trento. Yo me ordené sacerdote después de 9 años de estudiar el 7 de octubre del 2004 en la ciudad de Guadalajara, Jalisco, por el señor obispo don Martín Dávila Gándara. Y bueno, ¿hay alguna otra organización a que pertenece nuestro Martín Dávila Gándara? Bueno, el señor obispo Martín Dávila Gándara es una persona noble, es una persona de, creo yo, de recta intención, pero aquí en el mundo no es suficiente la buena intención. Aquí es importante saber que existe influencia y organizaciones secretas, como es la masonería, como es personas judíos practicantes, y que el fenómeno que se llama los marranos, públicos católicos, conservadores, en el foro externo son judíos y en lo interno católicos, ¿no? O al revés. Entonces, dentro de la sociedad Trento hay gente muy noble, y soy testigo de ello. Pero la cúpula es dominada, es formada, es hecha por una organización secreta que se llama, bueno, se le conoce normalmente de los tecos, pero su nombre de la organización se llama Legión de Juventudes Anticomunistas de México, fundada por Carlos Cuesta Gallardo en Guadalajara, Jalisco, en 1936. La Sociedad Trento es prácticamente originada, hija de padre y madre, de la organización interna por un señor que se llama, o un profesor que se llamaba Manuel López, con seudónimo Jiménez. Pero lógicamente que para hacer una obra como la Sociedad Trento requiere mucha gente noble, muchos fieles nobles, que no podemos cometer el error de decir todos son malos, todos son perversos. No. La gente, hay una sección muy noble y muy santa y una cúpula perversa. Y el señor obispo, creo yo, que es noble. Creo yo que es bien intencionado, pero que lamentablemente es una persona estúpida, esa es la palabra.
Lamento decir esa palabra, pero es lo que yo considero. Sí, sí. Y bueno, usted ha hablado que en la organización no todos son malos, pero la cúpula es mala. Entonces, ni todos aquellos que pertenecen a la organización saben de qué se trata la organización. Me gustaría citar una parte de un libro de Monseñor, si usted me permite lo saco, que lo tengo aquí arriba. Ok, ya lo tengo. Monseñor, el señor Cardenal, arzobispo de Santiago de Chile, en su libro El misterio de la masonería, es este libro. Es un libro que nos dice en la página número 11 de la introducción, dice: hay entre los masones personas serias y sinceras que tal vez han llegado a formarse la convicción de que la asociación a la cual han dado su nombre no solo es inofensiva, sino honorable y digna de recomendación. Entre esas personas hay algunas que me han manifestado benevolencia y me honran con sus atenciones. A otros les debo servicios y les estoy rectamente que les debo favores. Comprenderán que yo también voy a tratar esta materia con toda la sinceridad de mi alma y que no es mi intención ocasionar a nadie la menor molestia, sino cumplir con una obligación santísima que me obliga a la conciencia. Esto lo dice el señor Cardenal y está aquí en esta primera página. Entonces, dentro de la organización, por supuesto que la parte que sabe de qué se trata, que es controlar a la Iglesia Católica en México, es una parte que es la que menos trabaja, la que no aporta dinero económico y la que se dedica a controlar. La parte noble, la parte generosa, la parte piadosa, es la que aporta su dinero, es la que hace sacrificios, es la que cree, es la que es utilizada, a la manera de Bergoglio en la falsa iglesia. O sea, Bergoglio, que es el demonio del carnaval, él se cree papa, que no es papa. Pero hay un universo piadoso, apóstata. Pero piadoso, a fin de cuentas, dentro de la apostasía, entre comillas, porque no puede haber piedad si no hay verdad. Entonces, el problema que se genera en la tradición, o en la iglesia remanente, o en la iglesia católica expandida, es que hay un cáncer. ¿Y dónde lo vamos a encontrar? En su cúpula, donde hay mando, donde se toman decisiones. Igualmente hay otra pirámide en el lado de los fieles. O sea, una parte es la parte eclesiástica, que son o los señores obispos, o son parte de, o son utilizados por ellos. Y que se da un fenómeno que en varios libros se llama el fenómeno de Panamá, que ponen a personas en altos cargos que tienen un escándalo con el cual pueden ser utilizados. Que el señor obispo Martín Dávila no es el caso, pero se da. Entonces, dentro del ala, bueno, en el caso de la Sociedad Trento, una persona que es perversa, que calumnia, que miente, se llama Daniel Pérez Gómez, que es el operador y que es la cabeza de la Sociedad Sacerdotal Trento. Es una persona nefasta, que miente sistemáticamente, y él ha renunciado recientemente, y bueno, es una persona, conózcanlo. Yo invito a que lo conozcan. Entonces, si yo entiendo bien, la Sociedad Sacerdotal Trento es un brazo de la gran sociedad que es la Organización de la Juventud de los Tecos, o sea, un departamento de los Tecos. ¿Esto? Sí, y en confirmación de esto,
las personas que conocen México, por ejemplo, Guadalajara, Jalisco, la capilla o el centro de misa por excelencia es en la calle 8 de Julio, que es el oratorio del Inmaculado Corazón de María, que antiguamente era la oficina del licenciado Raimundo Guerrero, jefe nacional de la organización, donde se editaba la revista Réplica, y que actualmente es un vejestorio, es una capilla que da espanto, que es una en peor estado, pero que sin embargo es un símbolo de la organización, y que es un símbolo que ocupa la Sociedad Sacerdotal Trento, donde tengo entendido que el párroco se llama Ángel Atanasio. Entonces, la capital de la organización queda en México, en la ciudad de Guadalajara. Y cuéntanos un poco más de cómo es el funcionamiento de la organización, la entrada en la organización. Sí, bueno, son dos cosas distintas. Una es la organización, que es todo un tema bastante amplio para desarrollar, que la funda oficialmente Carlos Cuesta Gallardo, un hombre de orígenes con todo el perfil judío. Todo el perfil judío. Como por ejemplo costumbres como casarse en familia, cambiarse los nombres, personas millonarias, es una persona de poder, que curiosamente es súper católico y que nunca apoyó a la iglesia, o que nunca apoyó directamente a la iglesia. Y yo le preguntaría a las personas que saben de la organización, que viven en la organización, yo les preguntaría, porque a mí me juzgan como traidor, me juzgan como, bueno, ¿qué hizo Cuesta Gallardo? ¿O qué iglesia edificó en Guadalajara? ¿Cuándo apoyó al padre Joaquín Sáenz y Arriaga, que hizo el complot contra la iglesia, que fue al concilio? ¿Cuándo lo apoyó? Le dio la espalda. O sea, Cuesta Gallardo es un traidor. Yo no sé de dónde le saca la aureola de santidad. ¿Cuándo apoyó incluso al padre, a Monseñor Carmona? Le dieron las obras. ¿Y qué le dan a la sociedad Trento? Las obras, las miserias. Entonces, ¿dónde está el catolicismo? Que fue antes y ahora no. Es que nunca han apoyado a la iglesia. Y cuando más lo necesitó la iglesia, fue el caso del padre Joaquín Sáenz y Arriaga. Se pudo haber hecho mucho, pero no se le dio el dinero, no se le apoyó cuando la iglesia, cuando esa organización recibió millones de dólares de los Rockefeller. ¿Y qué tienen que hacer los Rockefeller en esa institución que de fachada se le conoce como la Universidad Autónoma de Guadalajara? Pero sabemos perfectamente que es la fachada. Y que actualmente el rector se llama Antonio Leaño Reyes, que oficialmente es el jefe nacional de la organización, que no le interesa en nada. Lo que le interesa es dominar la iglesia, y lo que le interesa es el dinero. Aun y cuando dentro de esa organización, en su cúpula, hay grupos de homosexuales, o hubo, como se llamó el grupo de las burbujas, donde eran prácticamente gente homosexual. Entonces son cosas perversas. Eso es lo que sucede. Y por eso la Sociedad Sacerdotal Trento, yo hago un llamado: si quiere ser iglesia católica, tiene que hacer dos cosas. Una, abjurar de ese juramento a la organización, que es un juramento condenado por el derecho canónico, que consiste en prestar obediencia a jefes secretos y en no revelar la verdad. O sea, esa es la esencia. Y todo en nombre de Dios. Y para entrar en el seminario donde yo estuve,
Requisito número 1, pertenecer a esa organización. Yo Sí, pertenezco a esa organización, así lo digo de claro, por eso hablo con tanta familiaridad. aquellos que no pertenecen a la organización no pueden ser ordenados interento, no hay posibilidad. Han habido varias etapas. La etapa de origen era donde yo estuve, era el requisito indispensable pertenecer a la organización. Sin embargo, hay que distinguir aquí, mire, la organización tiene mandos. No piense que es todo un mando único. Por ejemplo, en el caso del seminario de Trento, nace en Hermosillo, Sonora. Pero el jefe de Hermosillo, Sonora, tenía pleito a muerte con el jefe Tecos de Tijuana, Baja California, que el difunto Gustavo Aroveina, que es otro caso. Y sin embargo, la fundación de ese seminario en Hermosillo, cosa rara, el jefe nacional, Raimundo Guerrero, jefe nacional en Guadalajara, no quería, no aceptaba a los padres de Hermosillo, porque decía, son los espías de Manuel López. Y entran a Guadalajara hasta que él muere. Entonces también la organización está, pues fraccionada, no creo que es un cuerpo de gobierno único. Hay un mando, pero hay golpes abajo de la mesa. Entonces, sí, dígame. Entonces no es únicamente una organización plana en que todos están de acuerdo, pero mucho más algo como una batalla, una lucha entre logias. Podríamos decir que cada logia es cada estado, ¿sí? Pero sin embargo se someten al mando nacional. Entonces, aunque se sometan, ellos luchan internamente. Internamente se dan golpes. Internamente lanzan consignas. Internamente se golpean. Aunque exteriormente todos son fieles. Pero lo grave, lo delicado, es que el mando nacional no le interesa en nada la Iglesia Católica. No le interesa en nada, absolutamente en nada, el motivo por el cual existe la organización, que se supone que es la lucha antijudía, la lucha contra la masonería, la lucha contra el comunismo. O sea, ese es un eslogan, pero no le interesa en nada, simplemente es captar. O sea, ese es para los profanos. Ese tema es para la gente que no sabe. Pero realmente el otro lenguaje interno es que no nos interesa eso. Lo que nos interesa es el control. Y dentro de esta, no sé cómo decirle, organización, logia masónica, o como se llame, hay personas luciferinas y que pertenecen a altos cargos. Entonces estamos hablando de que todo esto para una persona que desconoce, o los que me van a escuchar, pues dirán que, bueno, y este padre está un poco enfermo, no es que conozca, y yo lo digo con conocimiento de causa, pero una persona, un católico de calle, por así decirlo, de misa de domingo, o sea, no lo va a entender. O una miembro de la organización que le apostó toda su vida, que se entregó, que se dedicó, no lo va a entender. No lo va a entender. ¿Por qué? Porque no conoce. Porque no sabe más allá de sus narices. Entonces, ocupa conocer. Y yo estoy dispuesto a testificar. O sea, yo no estoy mintiendo.
Entonces yo quisiera también que parte de ellos que me van a criticar, que me van a defenestrar como siempre lo hacen. Muy bien, acepto sus réplicas. Pero ¿por qué no lo hacemos en este canal? Aquí con Don Mateus. Sí, y yo, como yo sé que son expertos en mentir, porque la mentira es una herramienta. Bueno, yo propongo un juramento ante Dios que nos ve, de que si mentimos, que nos parta un rayo. Pues, yo pongo a Dios por testigo. Porque ya en este momento yo sé que trato con personas que el juramento, eso y nada es lo mismo. No sé si me explique. Sí, sí, perfectamente, perfectamente. Y padre, ¿son personas peligrosas? ¿Son personas de perigo? ¿Y qué ya hicieron a usted cuando usted Bueno, se juntó a la organización? esta organización, bueno, hay que distinguir. Una cosa es la Sociedad Trento. La Sociedad Trento, pues son los padres, y el más atrevido es el padre Daniel Pérez Gómez. Y el padre Daniel Pérez Gómez, pues yo lo considero como un gato castrado. ¿Por qué? Porque lo más que hace es hablar y levantar calumnias y lanzar sus escupitajos como el grandulón de la clase. O sea, de ahí no pasa. No pasa más, ¿no? Es un miembro de la organización que nació en un cerro allá en Ciudad Juárez, de orígenes muy humildes, que tiene complejos de inferioridad, pero es un hombre insignificante. Simplemente pues tiene le dan cierto lugar, pero de ahí es una persona que para mí no es más importante. El problema en la organización, hay toda una serie de elementos que el problema está en que efectivamente usan métodos coercitivos hasta dar la muerte. Pero así de sencillo, ¿no? Hay que matar a alguien, lo van a matar. Pero no lo van a matar por una sacada de lengua, por así decirlo, sino por algo que atente no contra la organización. La organización no les interesa. La organización y nada es lo mismo. ¿Qué les interesa? Que no toquen al jefe, que hoy es el licenciado Antonio Liaño Reyes. Sí, o sea, que a él no lo toquen. Eso, o sea, él es intocable y que no digan nada malo de él y que no se le toque su dinero. La organización, que si es mala, que si es... Eso es... O sea, es algo que va y viene, ¿no? No importa. Entonces, pero a mí en lo personal, dentro de yo nací yo ingresé a la organización a los 12 años. Aquí en La Paz, Baja California Sur, México. El jefe local de esta sección se llama Raúl Alfonso Aroveina, que pues yo lo vi como mi padre, como una persona honesta, incluso santa. Bueno, pues esta persona, cuando yo vengo aquí a La Paz como un sacerdote, a mí me daban 10,000 pesos mensuales, hace 10, 15 años. Mes con mes yo recibía en nómina 10,000 pesos. ¿Y yo qué tenía que hacer? Pues hacer mis funciones, pero ellos gobernaban la iglesia, ellos decidían quién entraba, quién salía, ellos eran los amos y señores, y yo era el empleado. Entonces, bueno, aquí en La Paz yo denuncié a una persona que se llama Ramón Serna, que en ese entonces era cercano al gobernador. ¿Y de qué lo denuncié? De que expulsaba a uno de su familia al Santísimo Sacramento y que decía que nosotros éramos la perrada asquerosa.
Entonces pues yo consulté con el señor obispo, en ese momento era Dolan, en Cincinnati, y el señor obispo me dijo, expúlsalo, no puedes tolerarlo. Yo comunico, como parte del procedimiento, al jefe interno de la organización, a mi jefe. Y mi jefe era el jefe interno del movimiento, que se llamaba Raúl Aroveina, de seudónimo Carlos Ceseña. Entonces, él me dice, no podemos correrlo porque es cercano al gobernador, nos debe favores, es una persona importante. Y yo le dije, se corre porque se corre. Entonces, el hecho es de que nos vamos a Tijuana con su hermano, que era el jefe de toda la zona, el profesor Tancredo, que se llamaba, porque ya murió, Gustavo Aroveina. Tenemos una reunión de más de una hora y finalmente la resolución final es córrelo, pero que no se inmiscuya, que no se toque para nada a la organización. O sea, que la organización no se vea afectada. Y me piden unos días, en esos días ellos ingresan a sus hijos a unos cargos de la organización, yo lo expulso y de ahí viene una serie de ataques contra mi persona, como cuáles demanda de una persona que yo la acosé sexualmente, que llegó a los juzgados, que tuve que ir a declarar, hubo una orden de aprehensión contra mi persona. Yo tuve que ampararme y finalmente la persona declaró que era porque esta gente interna la había mandado. Otro caso es que quemaron un carro. O sea, era una advertencia. Otro caso, entrar a golpearme en la consagración, de lo cual testifico porque presenté un documento al procurador de justicia con el nombre de las dos personas, donde entraron a golpearme. Y otra cosa, el caso que estas personas intentaron golpearme en privado, que me siguió la procuraduría. Son personas que no tienen escrúpulos, que van a defenestrar casa por casa, que lanzan consignas. O sea, aquí no hay respeto. Es mentira, es parte o herramienta de este problema. En el caso de La Paz hay un personaje que se llama Sergio Barrón Pinto, que fue un ex diputado local que hizo una ley a favor de los homosexuales de esta organización y que él me decía que recibía hasta $1,000,000 como estipendio, como donativo a favor de esto, ¿no? Y es una persona que, pues lamentablemente, la realidad le ha regresado, pues lo que es una de sus descendientes es que, pues lesbiana. Entonces, lo que es. Entonces, pero esta persona es nefasta. Una persona que ve en el sacerdote un empleado, que no escatiman en mentir, en agredir, y que a mí me han levantado infinidad de calumnias. Me invitaron, para que se den una idea, me invitan a cenar tacos, una taquería aquí en México. Voy a la taquería, hacen una especie de diatriba, llega la policía, me sube a mí encadenado y yo aparezco al día siguiente en los periódicos. Y entonces, ¿y de qué? Pues de querer agredir a la cajera. Y estuve varios días ahí en la cárcel. ¿De qué? ¿De qué? Pues esta gente lo planea todo. Y por supuesto, son santos. Son santos, inmaculados. Pues esta gente tiene dos caras. Son personas que hay que ponerles una veladora. No pecan. Ellos no pecan nunca. Pero sus
actos. Por ejemplo, el jefe local de la organización en La Paz, Raúl Arrobeina, no paga lo justo a sus empleados. Tiene una hija fuera del matrimonio que no mantuvo nunca. Robó la escuela a sus mismos juramentados. O sea, a sus mismos juramentados que les pidió el dinero, les robó toda la institución. Nada más para que nos demos una idea de la moral que tienen. Es persona que no conoce escrúpulos. Es gente perversa. Gente judía, o no son judíos porque no lo sé, pero tienen las prácticas peores que los judíos. O sea que, ¿cuál es el judío? A los goyim, haz el mayor mal que les puedas hacer. Padre, y estos casos de inmoralidad, de coerción policial, usted ha hablado, buscado ayuda con Monsenhor Dávila, con Daniel Pérez, o sea, ellos están informados de todo o eso se acontece sin su conocimiento? Bueno, yo tengo que informarlo y notificarlo que cuando yo me ordené sacerdote en 2004, yo decidí por voluntad propia salirme de la sociedad sacerdotal Trento a los 8 meses, 1 año. ¿Por qué? Porque en Trento había 3 mandos. El obispo y nada es lo mismo, ¿no? Lamentablemente. O sea, lo que digo... es un empleado de la organización solamente. No, a lo mejor le voy a poner un ejemplo con el que podamos entender. Por favor. Por ejemplo, me dijo el padre Daniel Pérez Gómez cuando yo le comenté ciertas cosas y él me dice, mira, Monseñor hace lo que yo quiero. Y él y nada es lo mismo. Más o menos para que me explique. O sea, Daniel Pérez es obispo de facto. Ellos no da crisma, ellos no ordena, pero ellos decide quién va a ser ordenado, ellos decide esto, decide aquello. Daniel Pérez lamentablemente es una persona que sufre de problemas psicológicos. Y yo se lo he recomendado, usted tiene que ir a atención psiquiátrica porque miente, calumnia y luego dice que no es cierto. Entonces es una persona que lo conoce la organización. La organización sabe que está mal y lo explota. O sea, aquí es una cadena de explotación. O sea, aquí viene de arriba, o sea, Daniel Pérez no es la suma de todos los males. Daniel Pérez simplemente es una persona útil porque está enfermo de poder, porque él quería ser obispo, porque él quería ser el jefe. Y él se ha dedicado a pretender ser la autoridad, pero él simplemente, ¿qué es? Pues es un enfermo. Pero a él lo utiliza la organización. Sabe, y lo peor de todo que yo he visto los cheques, dinero que le entregan a él y es una baratija. O sea, para lo que hace es nada. Era para que le entregaran pues más dinero. Porque incluso a mí me han ofrecido más dinero y he recibido más dinero que él. Por eso lo digo. E quanto à extensão da organização, eu pergunto qual a quantidade de padres da sociedade Trento que você estima que hagam parte da organização? Perdón, no entendí la pregunta, no entendí. Quanto à extensão da organização, qual é a quantidade de padres que você estima que pertenecem à organização? Yo estimo que el 70%. Mínimo el 50%. Por ejemplo, el padre Daniel Pérez Gómez, bueno, vamos yéndonos a ese aspecto. El señor Manuel López
Bueno, dentro de la organización hay un curso que se le llama San Agustín. Este curso consiste en que en un mes entero están en un lavado cerebral prácticamente. Y en ese mes se escogió a un padre que se le conocía como el padre Mauro, que ya lo denuncié, no lo denuncié, porque es un padre noble. Lo escribí en un documento donde Manuel López le dijo, tú vas a ser el padre. Y un joven, ¿de qué? De 18 años, 19 años. No quería, y él lo prepara dándole cursitos pues de cosas pues que no son nada eclesiásticas. Y entonces lo manda con Monseñor Carmona y le dice, él va a ser sacerdote. Y lo ordenan. Un joven, pues que de dónde salió, quién lo preparó, pues, ¿quién lo preparó? Pues, sabrá Dios. Leyendo el complot contra la iglesia y otros libritos por ahí. ¿Y qué pasó con él? Pues abandonó el sacerdocio. ¿Por qué? Pues porque no tenía el llamamiento divino, tenía el llamamiento de la organización. Entonces, ¿quién llamó al señor obispo Martín Dávila Gándara? Pues la organización. ¿Y quién lo escogió como obispo? Pues la organización. ¿Y quién llamó a Daniel Pérez? Pues la organización. ¿Y quién llevó a Francisco Jiménez de Santiago? Pues la organización. Esa fue la primera etapa. O sea, gente que dijeron tú y tú. Y de ahí salió. Eso es el origen. Pero quieren hacer creer que la Sociedad Sacerdotal Trento es fundada por Monseñor Carmona. Pero Monseñor Carmona no quería a estos padres. Bueno, padres porque sí eran padres, ¿no? Pero pues eran gente interna. Padres sin vocación. Bueno, eso solamente Dios lo sabe, pero padres llamados, convocados por el jefe interno del movimiento. Y que en este momento podrá decir el jefe nacional, o en su entonces, Raimundo Guerrero, yo no sé nada. No. Tú eres el jefe. Y él lo supo. Y sin embargo, guardó silencio. Se hizo el que no sabía, pero sí sabía. Y entonces, ¿qué pasa? Que esto es una mafia. Y a los que los contradicen o que se ponen en contra, esos son judíos, esos son masones, y yo le pregunto a la gente interna del movimiento, muestren las pruebas de que son judíos los que ustedes dicen que son judíos. Muestren las pruebas de que son masones los que ustedes dicen que son masones. Y la orden de Manuel López fue apoderarse, adueñarse de la iglesia de Monseñor Moisés Carmona, que es la iglesia en Acapulco, Guerrero. Y por eso la Sociedad Trento hoy tiene la iglesia de la Divina Providencia. Se la adueñó, se la robó. Sí, es la palabra. Es una organización perversa. Y por supuesto, en esta organización hay un sistema. Nadie sabe nada. No sé cómo pasó, no sé qué pasó. Yo he denunciado, por ejemplo, que me han golpeado, que me han roto los vidrios de mi carro. ¿Quién fue? ¿Quién sabe? Entonces, ¿quién es el responsable? La nada. Yo he ido a Guadalajara, a la sede nacional, me he entrevistado con el jefe nacional, con el jefe de asuntos religiosos, me escuchan y me dicen, oh, sí, qué terrible, qué bárbaro, tenemos que hacer algo. Y cuando regreso,
Regreso y me golpean, a ver, ¿por qué? O sea, esa es la respuesta. Es una mafia. Yo sé que están enojados, pero en este momento no importa porque ellos temen más. ¿Qué temen? Temen la verdad. Temen la verdad y ser expuestos. Y yo pienso que se tiene que tomar conciencia. O sea, distinguir la familia Cuesta Gallardo, la familia Raimundo Guerrero, la familia Leaño Reyes, Leaño Espinosa, de toda la gente bruta que le sirve pensando hacer un servicio a Dios. Como la gente que le sirve a Bergoglio. Ellos pensarán que le sirven a Dios. Le sirven al demonio. Le sirven al anticristo. ¿Y qué es la organización? Para mí, la organización es la espantosa abominación en México. Eso es. Entonces, padre, yo te pregunto si usted no habló con ninguna persona antes de ir a público a hacer su denuncia, o si usted tuviese la oportunidad de hablar con, no sé, con algún obispo del mundo, intentaste alguna otra vía antes de esta. Bueno, yo primeramente que nada, he recorrido una multitud de personas. Desde mi confesor, desde personas del movimiento que a lo que se dedicaron y son especialistas es en corromper el cerebro, en crear cosas que no existen, en hacer especies de traumas psicológicos, porque dicen es el juramento que tú hiciste a la organización y a Dios. Ese juramento que me gustaría hablar en otra entrevista es un juramento masónico. Pero bueno, eso lo dejamos para otra etapa. Yo recorrí ya, bueno, varios tiempos, varios obispos. Incluso me acuerdo de uno de ellos, hace unos, 10 años. Yo acudí al señor obispo don Daniel Dolan y le manifesté pues mi situación, que quería salirme de la sociedad, bueno, no estaba ya, pero que salirme de ahí, y me dijo, eso sería un gran bien para tu alma, un gran bien para tu alma. Trento es perverso. ¿Por qué? Por su cercanía y porque son los siervos de la organización de los tecos. Y porque Daniel Pérez es el esclavo de la organización. Lo cual, pues es cierto. Nos da tristeza porque en otro tiempo para mí Daniel Pérez Gómez era pues una persona honorable, de carácter, pero me he dado cuenta que pues es una baratija, es una pieza de venta. Entonces, después de eso, pues recorrí varios lugares y recientemente, estoy hablando de hace un año, acudo con el señor obispo Martín Dávila Gándara. Él me envía a un lugar, bueno, hace 3 años voy a un lugar y después empiezan las calumnias y el epicentro de las calumnias se llama Daniel Pérez Gómez. Y que no escatima en decir que su propio obispo Martín Dávila Gándara es un tonto. Así le llama, es un tonto, un bruto. Y no digo una palabra más porque no quiero faltar al respeto. Sí. Entonces, yo quise aclarar con él todos los problemas. ¿Y qué me dijo?
Bueno, pues sencillamente me dijo que yo soy un pendejo, que no he entendido qué pasa. Bueno, entonces yo acudo con el señor obispo. Señor obispo, aquí tenemos un problema. Aquí hay que arreglar porque son muchas calumnias y le quiero platicar una historia con documentos, con grabaciones. Porque no estamos hablando de que se me ocurrió. ¿Y qué dijo el señor obispo? No, yo no quiero saber de eso. Y la excusa máxima que dio el señor obispo Dávila Gándara de Pérez Gómez es que es colérico, es que se enoja. Y dije, sí, pero la teología dogmática y la teología moral no excusan de pecado. Y si es así, que no sea superior. Si está enfermo, que no sea superior. Él calumnia, miente. Es una persona, para acabar pronto, ha entregado más de 5 iglesias al modernismo, Daniel Pérez Gómez. Y dice que poderes fácticos, no, él es el responsable. ¿Cuáles poderes fácticos? La última de ellos es Cocoyoc. Bueno, pero lo que más me extraña y lo que más me angustia es de Monseñor Marco Antonio Pivarunas. Y yo considero todavía pues que es una persona honesta, una persona pues prácticamente emblemática para la tradición. Monseñor Marco Antonio Pivarunas para mí es un referéndum de la Iglesia Católica. Para mí Monseñor Pivarunas representa la imagen de la Iglesia Católica, pero aún no he perdido la fe en él, pero la Iglesia y la teología y la filosofía nos dicen, palabras técnicas, por sus frutos los conoceréis. Y Monseñor Pivarunas pues es al parecer anticlerical, no le interesa a la Iglesia. Esa es la verdad. Yo presenté un documento al señor porque él me lo pidió. Yo no fui a ofrecerle un documento. Él me pide información sobre los juramentos, sobre la Sociedad Trento, y me la pide a través de su secretario. Yo pedí una videoconferencia, se negó, me dijo, quiero un documento. Bueno, le presenté un documento de 25 páginas, donde está demostrado y donde yo presento 10 testigos feligreses de diferentes partes del país que van a hacer juramento de decir la verdad. ¿Sí? 10 testigos. Y presento 5 sacerdotes que van a decir bajo juramento la verdad. Y yo en lo personal voy a testificar y que si miento que me parta un rayo. ¿Y qué hizo Marco Antonio Pivarunas, el señor obispo de CMRI? Nada. Le importó nada. ¿Cuál fue su respuesta? Nada. Don Marco Antonio Pivarunas es una persona ultra católica, ultra conservadora, ultra papista, mientras que él sea el centro. Si él es el centro, es la Iglesia Católica. Y si son problemas, él no sabe nada. Si hay que poner orden de obispos a los que él consagró, de que él es el padre, él no sabe nada. Él guarda silencio y dice, tenemos que investigar, tenemos que ver qué hay. Así, yo le preguntaría, ¿y cuándo el señor obispo Marco Antonio Pivarunas ha presentado cuentas económicas
de lo que ha recibido en toda su administración. Es un silencio grande, como el de Jorge Mario Bergoglio. ¿Cuáles son las cuentas del Banco del Vaticano? Sí, o sea, aquí todos son deudas y aquí todos ocupamos dinero, sí, sí. Pero a ver, ¿cuáles son las cuentas de CMRI? ¿Y con quién está compactado? Por supuesto que sé que se va a escandalizar y que va a decir que yo estoy esquizofrénico, pero yo les hablo a la gente con cerebro. ¿Dónde están las cuentas? ¿Dónde están las cuentas públicas? ¿Por qué lo digo? Porque los orígenes de CMRI, de su antiguo predecesor, hay denuncias, incluso en el periódico, de cosas con drogas, con armamento de fuego y de religiosas que fueron incluidas estando casadas sin el consentimiento de sus esposos. Y que el tal Chúaro, como se llamaba el anterior, fue encontrado con cantidades enormes de dinero. ¿Y de dónde salió? Yo creo que el señor obispo Pivarunas tendría que dar cuentas precisamente por ese pasado que tiene. Porque él es el predecesor de un hombre nefasto, de un hombre que utilizó a la iglesia para enriquecerse. Y no me gustaría, no lo digo por él, pero en la historia de la iglesia es sabido que utilizan a la iglesia para sacar dinero. ¿Y qué hacen con ese dinero? Combatir a la misma iglesia. O sea, con el mismo dinero que le piden a los fieles, estamos hablando de fieles de dinero. No estamos hablando de 100 pesos ni de 1000, estamos hablando de billones. O sea, estamos hablando de un círculo de máximo 10 personas. Ese dinero se ha utilizado en otros lugares en contra de la misma iglesia. Ejemplo, Jorge Mario Bergoglio. Ejemplo, el Vaticano. Utilizar el dinero del Vaticano, una parte, para Cosa Nostra, para anticonceptivos, para combatir incluso a Venezuela, para financiar malos gobiernos. O sea, ese es el dinero del Vaticano. O sea, combatir a la misma iglesia. Y yo le pediría al señor obispo Marco Antonio Pivarunas cuáles son las cuentas de su administración desde que él tomó cargo, porque tiene un pasado nefasto. Y parece que es papa. Y hay testimonios que yo estoy investigando donde él ha nulificado matrimonios. Lo mismo que hace Bergoglio. Eso no lo puede hacer ni el papa. Un matrimonio consumado no lo puede hacer. Entonces, ¿y a cambio de qué? Porque yo soy el obispo. O porque no te importa la iglesia. O por dinero. Pero a quien no le interesa la iglesia, le importa un comino. Entonces, a mí me llama la atención que yo he denunciado al señor obispo, no he denunciado, sino he acudido a él porque él me lo pidió a mí. Él me lo pidió a mí. Sí, yo no le hablé a él. Él me habló a mí a través de su secretario particular. Yo le entrego un informe. ¿Y él qué hace? Silencio. Sin embargo, sí me enteré que se reunió con el señor obispo Dávila Gándara. Y me enteré de que tomó unos acuerdos que no quiero manifestar en ese momento. Pero todo parece ser que es a beneficio personal. O sea, tú me sirves a mí. Yo te tapo a ti y tú me haces favores. Y entonces yo me pongo a pensar, ¿y esa es la iglesia? Este señor se comporta como un traficante. O sea, ¿realmente quién es Marco Antonio Pivarunas? Y a mí me gustaría que contestara.
porque hay un secretismo, hay toda una especie de Marco Antonio Pivaronas santo. Pero es la verdad. O sea, el santo ama a la iglesia. Y Pivaronas que muestre eso, que ama a la iglesia y no al dinero. Eso es lo que es importante. Yo creo que es más noble el señor obispo Dávila Gándara, porque es muy bruto en realidad. Y yo creo que Pivaronas es una ameba religiosa. Porque, curiosamente, una reflexión, no ha consagrado a ningún obispo en su congregación. Y curiosamente, él es el único superior. Es el rey absoluto, es el papa de esa congregación. Y hay varios misterios y hay varios documentos. Y tengo 2 estados de cuentas multimillonarios. Pero tengo que corroborarlos. Yo no puedo exponerlos si no tengo la corroboración, pero estamos hablando de miles de millones de dólares. Entonces yo no puedo exponerlos porque tampoco puedo difamar. Yo tengo que tener certeza del banco. Pero estamos hablando de una cosa, una cosa rara, me causa... O sea, Marco Antonio Pivaronas yo lo conocía como un santo. Pero al ver esto, él no ama la verdad. Él ama su nombre, él ama su fama, él ama su imagen, él ama su persona. Sí, la iglesia le importa un comino. Esa es la verdad. Y sí se viste con una sotana arrugada, con una alba media maltrecha y se pone en una esquinita en la fotografía. Sí, pero aquí eso me importa un comino. Si te quieres vivir en un cerro o quieres ponerte una sotana arrugada, que eso es una falta de respeto a la iglesia, tiene que definir para empezar la tesis materiality. A ver, ¿cuál es tu posición? Y no tu posición personal, sino la de la iglesia. ¿Y qué pasa con el obispo Espina? Que tiene cosas muy raras y que él ordenó que lo consagrara bajo un misterio. Y que tiene una relación con la organización interna de los tecos. El obispo Pío Espina. ¿Qué pasa con todas las, o no todas, algunas monjas casadas con sacerdotes de CMRI? ¿Qué pasa con las cuentas internas financieras, el estado de cuentas, las donaciones, como las de Mel Gibson? O sea, ¿dónde está el informe? Entonces, yo tengo en lo personal algunos declaraciones por escrito y firmadas de gente de él. Muy graves. Morales, económicas y doctrinales. Entonces yo sí quisiera saber, Marco Antonio Pivaronas, ¿en qué cree? En la iglesia. ¿En qué cree Pivaronas? O sea, a mí me parece que Marco Antonio Pivaronas, y Dios quiera y me equivoque, y es una sola opinión, que es una persona que se va a unir con Daniel Pérez Gómez, se va a unir con lo peor de la iglesia católica y se va a hacer el ofendido. Y se va a hacer el yo soy víctima, yo soy el bueno. Pero es una ameba política, una ameba religiosa. Para mí es un judío dentro de la iglesia. Es el hijo de Sugar. Eso es. El hijo del que fundó CMRI. Eso es exactamente. El hijo del que fundó CMRI. De los viejos católicos. Que no es católico. ¿Y qué le interesa? Pues el nombre.
que le interesa aparecer como el buen, que esto no invalida los sacramentos, desde luego. Pero es un traficante. Y por eso la iglesia está como está. Y yo le pediría a Marco Antonio Pivarunas, ya sé que no lo va a hacer porque es cobarde. Yo sé que es cobarde y que se cree muy digno. Sí, eso lo tengo claro, o sea, eso a legua se ve. Pero al menos que mande a uno de sus achichincles. Vamos a dialogar y yo voy a mostrar documentos firmados por él, ¿sí? Donde él anula matrimonios. Claro, con el subterfugio de, que no lo digo ahorita, pero tengo 3 documentos donde Marco Antonio Pivarunas anula matrimonios. Y tengo 3 estados de cuentas de Pivarunas, bueno, y él tiene otra metodología. Tiene cuentas a nombre de terceros. O sea, él no aparece como el dueño de la cuenta. Él es pobre. Él no tiene un peso. Pero hay prestanombres. Y mandan a las monjas algunas veces a pedir dinero para pagar la luz porque no alcanza en diciembre por el precio. Cuando hay cuentas millonarias, señor, dinero en abundancia. Y tengo cuentas, esas personas que han testificado, una de ellas, que es una cosa espantosa. Y yo quisiera aquí terminar esta primera etapa de estas pláticas. Perfecto, perfecto. Padre, creo que nosotros ya hablamos bastante y los fieles, aquellos que están nos asistiendo, ya tienen mucho que meditar y escuchar las palabras de su denuncia. Yo te parabenizo por la coraje que usted tuviste de venir a público y decir lo que es necesario, pero para lo bien de las almas de los fieles de la Santa Iglesia Católica, no solamente de México, pero de todo el mundo. Entonces, mi gran... Y otra cosa más, perdón, don Mateus, yo no me voy a rajar. O sea, las consecuencias yo las asumo. Y no voy a andar con que no quise decirlo, con que no fue mi intención, con que me interpretaron. Las cosas son como las dije. Y le vamos a seguir hasta sus últimas consecuencias. Y en el caso de Trento, yo voy a acudir, si ellos continúan, bueno, de hecho voy a continuar con o sin a la Secretaría de Gobernación. Porque esto es una mafia. Es una, tanto Pivarunas, que es un gato de Angora, por así decirlo, pero esto hay otros medios para que lo investiguen en la policía de Estados Unidos. Yo he solicitado a la CIA una investigación sobre CMRI. O sea, Pivarunas no anda bien. Y le hace con que le dio el infarto y con que le dio no sé qué. Ok. Yo estoy solicitando a la policía financiera de Estados Unidos una investigación a esas carpetas y a ese financiamiento, porque son exorbitantes las cantidades que se manejan en los informes que yo tengo. Exorbitantes. No hablamos de 1 millón ni de 10 millones. Hablamos de algo más. Entonces, yo quiero que se haga un análisis. Yo de todos modos tengo mi investigación y tengo 3 investigaciones. Ya tengo unas personas conocidas en Estados Unidos que estamos haciendo, pues proponiendo una investigación sobre el caso CMRI, de estas investigaciones, estas cuentas. Incluso uno de los benefactores, yo he hablado con ellos y he hablado con uno de los casos de nulidades de matrimonio, que es algo grave. Entonces, vamos a seguir y esto aquí no se acaba. No se acaba. Simplemente es el principio. Vamos por más. Y yo le pido a la gente que se haga la voluntad de Dios y defendemos a la iglesia. Yo no defiendo ni a Pivarunas, ni defiendo a Martín Dávila Gándara,
y menos al impresentable de Daniel Pérez, ni a la organización. Yo y si yo miento, y si yo hago mal, que Dios me castigue. Sí, así es. Aquí. Sino que... Y hasta aquí mi comentario. Perfecto, perfecto. Nosotros no podemos moderar la defensa de la Santa Madre Iglesia, moderar la defensa de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, estamos con la verdad hasta el fin, hasta el fino. ¿Y quién teme la verdad? Sino el padre de la mentira. Dios, yo le agradezco a usted, don Mateus, público y ante ustedes, que don Mateus, yo le manifesté que quería esperar 6 meses, pero me hizo unas palabras, reflexioné, estuve haciendo oración y llegué a la conclusión, es que es clara la traición de Monseñor Pivaronas. Espero me equivoque y espero que haga por escrito su posición teológica respecto a la Sociedad Trento, al juramento y a la tesis materialiter. Y yo pediré perdón, digo, de lo que tengo documentos, yo no tengo por qué pedir perdón, porque estoy testificando la verdad, no estoy echando mentiras. Simplemente mi juicio es, guarda silencio, tiene cuentas millonarias, según veo. Oye, pues esto no es normal. Esto es una persona, me parece un Mefistófeles, me parece el Bergoglio de la tradición. O sea, Marco Antonio Pivaronas, me parece que es Jorge Mario Bergoglio, o por mejor decir Ratzinger, que era un poquito más fino. O sea, pues, ¿quién es Pivaronas? Pivaronas, ¿quién es? Una persona con muchísimo dinero que se viste de pobre. Nada más le falta andar descalzo. Y se hace el humilde y su doctrina tiene un documento malévolo donde dice de la UNACUM. Dice, no, que los que asisten a misa no pecan. Sí, ese documento es perverso. Es perverso. ¿Por qué? Porque él maneja 2 doctrinas. El padre que lo comete es una cosa y los fieles, no. Tu manera de proceder es perversa. Así de sencilla. Un obispo no obra así. ¿Por qué? Porque da lugar a la interpretación. A mí me parece que el señor Antonio Pivaronas es un engendro de Satanás. Y si me equivoco, ruego a Dios que me dé la oportunidad de pedir perdón. Pero no creo equivocarme. Palabras duras pero verdaderas. Entonces, todo es para aparecer y tomar para sí el crédito de las acciones, para estar en los holofotes, el primero. Pero cuando es para botar orden en la casa, para resolver escándalos, no sé, no puedo hablar en este momento, es lamentable. Y yo pido también, si me permite, ¿Sí? que todas aquellas personas que se van a quejar, inconformar, ok, hagamos video en vivo, aquí con usted, don Mateus, y yo voy a presentar documentos, y voy a presentar grabaciones, y voy a presentar estados de cuenta, estados Pivaronas. Aquí no vamos a jugar. Y pues bueno, es aquí mi intervención. Penso que es esto y peço a todos, pido a todos aquellos que están en los que puedan rezar por la alma de Padre Vergara, para que ellos se continúe fortalecido, con coraje, para denunciar los errores y mentiras que hay aconteciendo en México, especialmente bajo el clero.
y que Bueno, si me permite, yo más que nada quiero oraciones por la Iglesia Católica. O sea, por la Iglesia Católica, por los obispos y por los padres. Que yo y nada somos lo mismo. O sea, somos instrumentos. Pero vamos a denunciar esa bestia. Y esa bestia se llama Bergoglio y el engendro me parece que es Pilaronas. Me parece. Así, don Mateus. Entonces, padre, se usted não quer dizer mais nada, deixamos aqui combinado uma próxima gravação, um próximo vídeo, para que continuemos a explicar e passar por todos os documentos e gravações e todas as pruebas que usted tiene de sua palavra e seu testigo. ¿Algo más? Yo voy a presentar documentos y tengo grabaciones y documentos financieros de Pilaronas y de CMRI, pero no los voy a hacer públicos hasta que sea necesario, porque estamos hablando con gente perversa. Yo los he presentado en otras instancias de Estados Unidos, pero estamos hablando de gente que no tiene escrúpulos. Pero tengo otros documentos que por supuesto los puedo presentar ante el notario, que den testimonio y que se testifiquen, pero estamos hablando de una mafia, estamos hablando de una cuestión que sí, o sea, son gente perversa, pero asumimos las consecuencias y lo que venga, o sea, lo que venga. Y si me dan un tiro en la cabeza, bendito sea Dios, no pasa nada. O sea, no nos vamos a doblar por eso. Y está hoy, muchísimas gracias. Si quiere, rezamos una oración. San Miguel Arcángel, defiéndenos en la lucha. Sé nuestro amparo contra la perversidad y acechanzas del demonio. Que Dios manifieste sobre él su poder. Es nuestra humilde súplica. Y tú, oh príncipe de la milicia celestial, con el poder que Dios te ha conferido, arroja al infierno a Satanás y a los demás espíritus malignos que vagan por el mundo para la perdición eterna de las almas, así sea. Ave María Purísima, sin pecado concebida. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Benedictio Deum omnipotentis, Patris et Filii et Spiritus Sancti, de quien la super voz es mana semper. Amén. Y les comento que continúo y lo que haya que platicar, lo platicamos. Esto ya no hay que silenciarlo. Y tengo los documentos internos del movimiento y otros documentos que dosificadamente publicaremos. Perfeito. Então, penso que é isso. Eu agradeço a todos e aproveito para dizer que penso que neste momento é perfeito a publicação de nossa editora, a biografia do grande padre Joaquim Sanz Arriaga. Então, aqueles que estão em Brasil têm a oportunidade de ler a biografia deste santo sacerdote. Penso que é isto. Padre, suas bendições, muitas graças e coragem. Adelante, adelante. Viva Cristo Rei, viva da Lago Grande Guadalupana.